Mi trabajo es sobre la izquierda o las izquierdas en el proceso de transición a la democracia en la Argentina y a los efectos de no perderme y de ser ordenada y respetar el tiempo, sobre todo. Voy a seguir la organización del trabajo. Una de las cuestiones que se empiezan planteando tienen que ver con la puesta en marcha de un conjunto de medidas legales de orden legal a escasos 2 meses del golpe de Estado de 1976, por las cuales la Junta Militar disolvió o declaró ilegales a varias decenas de organizaciones políticas, en su amplísima mayoría provenientes del campo de la izquierda marxista y peronista. Este conjunto de medidas legales complementaban la embestida represiva que se venía dirigiendo, al menos desde 1974, sobre la izquierda y en general sobre la izquierda, y que se intensificó a partir del golpe de Estado de marzo de 1976. Estas dos cuestiones, por un lado las medidas legales y por el otro lado el ejercicio de la violencia estatal, contribuyó a clausurar la organización o la actividad político-partidaria de gran parte de la izquierda, envió a muchos de sus militantes y dirigentes a la cárcel o al exilio, cuando no a la desaparición o a la muerte, y provocó el alejamiento de muchos de sus cuadros y militantes, además de afectar la estructura de las organizaciones, de este conjunto de organizaciones. Con todo, la izquierda no desapareció. En las elecciones del 30 de octubre de 1983, que fueron las que finalizaron la dictadura y dieron paso a ese ciclo democrático que sigue hasta la actualidad, todas las expresiones de la izquierda organizada se presentaron a esas elecciones, dando cuenta de un proceso de recomposición de esas formaciones político-partidarias que de hecho discurrió paralelamente a la crisis o al derrumbe del poder militar. El caudal de votos fue abrumadoramente a favor de los dos partidos tradicionales, el radicalismo, que ganó las elecciones, y el peronismo, que salió segundo, y en ese contexto de abrumadora preferencia, como digo, de los votantes hacia los partidos mayoritarios y tradicionales, el desempeño electoral de la izquierda fue, como mínimo, poco destacable. Si bien la presencia de estas organizaciones se amplificaron y se sostuvieron con variaciones a lo largo del periodo de la postdictadura. Lo que yo hago en este trabajo es tratar un conjunto de problemas que están en revisión en la historiografía argentina. Por un lado, respecto del proceso de transición a la democracia, que fue el gran tema de las ciencias sociales y políticas en los años 80 y 90, que luego fue desplazado en términos de atención por otros problemas y por otros periodos, y que en los últimos tiempos se ha convertido en un objeto de creciente interés historiográfico, en particular transitado por historiadores, que eso es en sí mismo una novedad. Por otro lado, conviene mencionar, aunque sea muy brevemente, que el concepto de transición o de transición a la democracia en el caso de la Argentina no necesariamente es claro y transparente. En general se trata de un concepto de extensión temporal variable que algunos ubican a partir del momento de la derrota de las Fuerzas Armadas Argentinas en la guerra contra Gran Bretaña, la guerra de Malvinas, a mediados de 1982, y otros ubican en un periodo un poco previo, en el año 81, cuando se inicia una nueva fase de la dictadura. Ese es el momento que yo elegí para situar mi trabajo, y en general se extiende al primer gobierno democrático, esto es digamos, la gestión de Raúl Alfonsín, que es el primer presidente constitucional electo en 1983 y que gobierna hasta 1989. La otra cuestión o el otro núcleo de este trabajo tiene que ver con la actuación de las izquierdas en los años 80. Es una coyuntura en donde prácticamente no hay estudios sobre la actuación de la izquierda, ¿sí? Prácticamente no contamos con trabajos que den cuenta de qué pasó con las fuerzas de la izquierda. Quiero decir dos cuestiones muy breves. En primer lugar, que los análisis sobre la transición a la democracia en la Argentina estuvieron construidos en gran parte por perspectivas que privilegiaron los aspectos institucionales y políticos, debidas en general a cientistas políticos, sociólogos. Uno de los principales resultados de este tipo de abordajes fue la atención dispensada hacia algunos actores y elementos en el proceso de recambio institucional, el derrumbe de las Fuerzas Armadas, la actuación de los partidos políticos mayoritarios, los pactos o las negociaciones entre cúpulas partidarias y militares, determinando que pasaran a segundo plano, se los considerara negativamente o incluso se invisibilizara la actuación de otros actores, o
digamos, otro tipo de dinámicas: la movilización social y la protesta popular, el movimiento obrero sindical y la izquierda. De hecho, la actuación de la izquierda fue uno de los tópicos menos analizados por la historiografía de la última dictadura militar, y esto contrasta muy notablemente con las indagaciones sobre la izquierda en todos sus vertientes y matices hasta el periodo 1975-76. Esto es, la mayor parte de los estudios sobre la izquierda se detienen a las puertas de la última dictadura militar. La explicación de esa tendencia historiográfica tiene que buscarse en la preeminencia de interpretaciones muy utilizadas y de largo alcance, que han enfatizado la fractura que significó la última dictadura militar, encapsulando, como digo, las indagaciones sobre la izquierda en el periodo previo a la dictadura y dando por sentado de que la represión estatal hizo desaparecer a la izquierda del mapa, la borró del mapa. Y esto no solamente, digo, ha atravesado los estudios sobre el pasado reciente argentino, sino también la memoria del periodo. Y ha tenido como efecto más significativo una limitación en los estudios sobre la izquierda, inviabilizando, como digo, las indagaciones en una perspectiva de mediano plazo que pueda dar cuenta, además de las rupturas que efectivamente implicó la última dictadura militar, de las persistencias o de las continuidades. Por otra parte, no se cuenta ni con estudios específicos ni con un marco global sobre la actuación de la izquierda en la transición, y esta situación no puede atribuirse únicamente a la ausencia, digamos, de un rol protagónico en el proceso de recambio institucional, porque de hecho hay muchos estudios sobre los partidos políticos en el periodo de la transición, pero nada o casi nada sobre la izquierda en el periodo. Entonces, digo, ahí hay un problema historiográfico que me interesó mencionar. Considerando entonces estos vacíos analíticos, la pretensión que tiene este texto es aportar a la construcción, como digo, una historia de la izquierda argentina, privilegiando una mirada de conjunto sobre la actuación de esas organizaciones en un periodo complejo, ambiguo, atravesado por el autoritarismo, por las herencias del régimen militar, tanto como por las perspectivas y posibilidades o potencialidades abiertas por ese complejo proceso de democratización que se inició en el periodo. El trabajo está dividido en tres partes. Hay una primera parte que voy a tratar de plantearla brevemente, que tiene que ver con explicar de qué izquierda estamos hablando, ¿sí? A los efectos, como digo, de diseñar un mapa de la izquierda que emergió de la última dictadura militar. Esto es, ¿qué organizaciones integran la izquierda de la Argentina? Esto puede parecer de menor cuantía, pero es todo un problema, la definición del universo de la izquierda en ese periodo. En primer lugar, por las profundas transformaciones que se registraron en la izquierda argentina entre los primeros años 70 y los primeros años 80. Uno de los elementos destacados del proceso de radicalización que se produjo en la Argentina entre fines de los años 60 y mediados de los años 70 tuvo que ver con la emergencia de organizaciones que optaron por la lucha armada, un componente central en la estrategia de las izquierdas latinoamericanas en los años 60-70, debida en particular al enorme influjo que tuvo la Revolución Cubana, y que diferenció a los grupos político-militares de la denominada izquierda no armada. En la Argentina, no voy a decir mucho sobre esta cuestión, pero las organizaciones que optaron por la lucha armada provinieron tanto del campo marxista como del peronismo, y se instalaron en el centro de la escena política a partir de comienzos de la década de 1970, con distintos grados de injerencias y apoyos. Todas desarrollaron organismos y frentes de masa, frentes legales, sindicales, agrupaciones estudiantiles y juveniles. Las dos más importantes fueron el PRTER, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, de extracción marxista, y Montoneros, la organización político-militar de la izquierda peronista, considerada la guerrilla urbana más numerosa de toda América Latina. Digamos, no voy a decir nada sobre esto porque el núcleo de la historiografía en la Argentina se concentra en estas organizaciones, las organizaciones armadas. Sobre estas organizaciones, como digo, se abatió la más brutal represión desplegada desde 1975 y durante toda la dictadura por las fuerzas armadas y represivas, produciendo su completa desarticulación y restándoles cualquier tipo de capacidad operativa y política. Para los años 80, para, digamos, los finales de la última dictadura, algunos militantes del PRTER se acercaron a organizaciones como el Partido Intransigente, voy a hablar un momentito de él después, y en el caso de los peronistas revolucionarios a una corriente interna del peronismo llamada Intransigencia y Movilización, pero las organizaciones político-militares hacía años que habían dejado de existir. Digamos, la opción por la lucha armada había desaparecido como, digamos, posibilidad o como estrategia dentro de la izquierda argentina ya antes que la dictadura hubiera finalizado. Respecto de la denominada izquierda no armada, utilizo esto entre comillas a propósito,
Y con la excepción del Partido Comunista Argentino, que había sido fundado en 1921-22, en el mismo momento que los partidos comunistas europeos, el resto de las organizaciones de la izquierda marxista registraban una existencia relativamente breve. Todas o casi todas habían surgido en los años 60 y primeros años 70 y experimentaron transformaciones significativas en un periodo dominado por el proceso de radicalización social y política, pero también por la creciente represión estatal y paraestatal. Además, todas ellas, incluso el Partido Comunista Argentino, transitaron en esos años por agitados procesos internos de debates teóricos y políticos, así como rupturas y escisiones vinculadas, entre otras cuestiones, a las estrategias revolucionarias adoptadas, y la opción o no por la lucha armada, y en un lugar no menor respecto del posicionamiento frente al peronismo, ¿no? El partido movimiento con mayor apoyo popular en la Argentina en el siglo XX. El Partido Comunista Argentino fue la organización más estable de todo el espectro de la izquierda argentina, si bien desde la década de 1920 fue sufriendo una serie de desgajamientos, el más significativo de los cuales dio origen en 1968 al Partido Comunista Revolucionario, maoísta. Sin embargo, la estructura partidaria no se vio muy afectada a pesar de este conjunto, como digo, de desgajamientos. El proceso de casi liquidación de la estructura partidaria del Partido Comunista se produce en los años 80, a mediados de los años 80. En el caso de las organizaciones trotskistas destacan dos corrientes. Por un lado, una organización que surge a mediados de la década del 60, denominada Política Obrera, que va a ser refundada a principios de los años 80 con el nombre de Partido Obrero, todavía existe hasta hoy, y otra corriente, denominada Corriente Morenista, por Nahuel Moreno, el principal dirigente de esta vertiente del trotskismo en la Argentina, que fue cambiando de nombre a lo largo del periodo y que en 1972 organiza el llamado Partido Socialista de los Trabajadores, PST, marxista, trotskista, que va a ser refundado también en 1982 con el nombre de Movimiento al Socialismo. Lo cito simplemente para situar una especie de pequeño mapa de la izquierda en el periodo. Merecería todo esto muchas más consideraciones. Hay además, para los años 60 se verifica el surgimiento de corrientes maoístas, Vanguardia Comunista en 1965, el Partido Comunista Revolucionario en 1968, que en los años 80 van a dar lugar a dos nuevas organizaciones, el Partido de la Liberación y el Partido del Trabajo y del Pueblo, bastante más minoritarias en términos de presencia política y electoral que las organizaciones trotskistas. Es decir, que para mediados de los años 70, y con la excepción del Partido Comunista Argentino, la mayor parte de las organizaciones de la izquierda marxista habían surgido hacía muy pocos años. Y esto va a contrapelo de una tendencia muy acusada dentro de los estudios sobre la izquierda argentina, que tienden a ubicar el origen de las organizaciones de izquierda en periodos muy lejanos en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del trotskismo, llevando los orígenes hasta la década de 1930, donde efectivamente empiezan a surgir grupos trotskistas, pero sin demasiada continuidad, ¿no? La otra cuestión que planteo aquí tiene que ver con incluir dentro de este inventario de la izquierda argentina otras organizaciones que provienen de la izquierda no marxista, claramente no marxistas, e inscriptas dentro de esto que en la Argentina se denomina el campo nacional y popular. O, en otro caso, desgajamientos del antiguo Partido Socialista. El Partido Socialista es el primer partido socialista de América Latina, surgido en 1895 y desarticulado a lo largo del siglo XX en una serie de decisiones, hasta fines de los años 50, en donde desaparece aquel antiguo Partido Socialista. Van a surgir toda una serie de agrupamientos. Para los años 70, el más importante era un partido llamado Partido Socialista Popular, que había definido un acercamiento al peronismo y que tenía, digamos, un discurso muy atravesado por perspectivas de tipo nacionalistas, ¿sí? Digamos, eso era lo más parecido al Partido Socialista que había en la Argentina para los años 70. Esto es, se trata, en el caso del Partido Socialista Popular, como en el caso del Partido Intransigente, que es el otro partido que quiero mencionar, de organizaciones no marxistas, pero que asumían, sobre todo en el caso del Partido Intransigente, una retórica revolucionaria de izquierda nacional, popular, latinoamericanista, etcétera, muy características de este tipo de vertientes. Y en el caso del Partido Intransigente en particular, se convirtió a fines de la dictadura militar en una de las organizaciones políticas más activas y más convocantes dentro del espacio de la izquierda argentina, concitando un importantísimo grado de adhesión, sobre todo en sectores juveniles, en los principales distritos urbanos del país, así como de exmilitantes de organizaciones de la izquierda armada y no armada, que se suman, dirán algunos, por el desprestigio del Partido Comunista, que dentro de un momento voy a tratar de explicar.
Este heterogéneo espectro de la izquierda se vio afectado de diversos modos por la represión implementada por la última dictadura militar, dirigida en forma prioritaria hacia las organizaciones armadas, hacia las organizaciones político-militares y sus llamadas estructuras de superficie, barriales, sindicales, estudiantiles, etc. Sin embargo, este ejercicio de la violencia estatal y paraestatal, que se había iniciado, de hecho, bastante antes del golpe de Estado, por lo menos desde 1974-75, en el contexto del gobierno peronista, o sea, en un contexto, digamos, democrático, desbordó a los grupos armados y se dirigió hacia distintas vertientes de la izquierda, activistas políticos, dirigentes, etc. Como digo, articulándose con la batería de leyes, decretos, etcétera, que la dictadura puso en marcha para reprimir la actividad de estas organizaciones. Con todo, el trato que dispensan las autoridades militares a las organizaciones de la izquierda fue diferenciado. En primer lugar, porque si bien efectivamente se vio restringido su accionar por las medidas legales y la represión legal y extralegal, no todas las organizaciones de la izquierda sufrieron la ilegalización expresa. El Partido Comunista permaneció legal, a diferencia de las anteriores dictaduras militares que habían prohibido al Partido Comunista. La dictadura del 76 no prohibió al Partido Comunista por considerarlo un partido parlamentario. Esto es, dentro de la izquierda marxista sigue actuando como partido legal a lo largo de toda la dictadura. Y lo mismo sucedió con estas otras dos organizaciones que hace un momento mencioné, de la izquierda no marxista, el Partido Intransigente y el Partido Socialista Popular, que permanecieron como partidos legales. A ver, la dictadura militar no prohibió la actividad política, pero la suspendió. Entonces, la suspensión de la actividad política implicó que, por ejemplo, los partidos políticos no podían hacer actividad proselitista, no podían tener locales a la calle, no podían, teóricamente, hacer actos públicos, etcétera, pero seguían existiendo como organizaciones legales, a diferencia de las otras organizaciones que sí habían sido expresamente ilegalizadas o prohibidas, y esta situación, digo, marca una distinción importante. Entre las organizaciones legales y las organizaciones ilegales. Más allá de las críticas y las suspicacias que este tipo de situación generó, muy visibles especialmente en el campo de la izquierda respecto del Partido Comunista, el hecho de no ser ilegalizadas contribuyó a que esas organizaciones pudieran mantener la estructura organizativa y adicionalmente les permitió posicionarse mejor en los años de la transición, como sucedió por ejemplo con el Partido Intransigente, que se convirtió en un espacio atractivo para los militantes desencantados de la vieja izquierda armada y para muchos de los que se sumaron a la militancia hacia el final de la dictadura. Tampoco creo podría perderse de vista, y esto quiero por lo menos hacer una mención a la cuestión. En la Argentina, en los estudios sobre la izquierda en la Argentina está muy difundida una perspectiva que apunta a ubicar en las líneas políticas, ¿sí?, la explicación fundamental de la influencia o no de determinadas organizaciones. Esto es, si las líneas políticas son correctas, la ecuación, el resultado es que esas organizaciones tienen injerencia, arraigo, apoyo, etcétera. Si la línea política es cerrada, digamos, la base de la explicación está en la línea. Deliberadamente elegí no tomar esta cuestión, podría hacerse más de un trabajo sobre esto, pero creo que no podría perderse de vista que la supervivencia de algunas de estas organizaciones se debió también en parte a las líneas asumidas durante el periodo de la dictadura. Posiciones moderadas o incluso conciliadoras con la dictadura militar, como sucedió en el caso del Partido Comunista, notablemente, que se esforzó desde el momento mismo del golpe de Estado por diferenciarse de lo que la dictadura denominaba, o las Fuerzas Armadas denominaban, la subversión, ¿sí?, el enemigo hacia el cual se dirigía la represión. A la vez que sostenía, y esta fue la línea fundamental del Partido Comunista durante toda la dictadura argentina, que la dictadura argentina tenía diferencias sustanciales con el régimen militar chileno, ¿sí?, y que era necesario distinguir dentro de la dictadura militar argentina y dentro de las Fuerzas Armadas argentinas los duros de los blandos, ¿sí?, los halcones de las palomas, los pinochetistas de los democráticos. El general democrático por antonomasia era el general Videla, que probablemente sea el personaje más conocido de la dictadura argentina, ¿no?, que presidió la primera junta militar, el periodo más duro de la represión estatal. Entonces, el Partido Comunista sostuvo durante todo el periodo de Videla y en los años que siguieron un apoyo táctico hacia los sectores democráticos de las Fuerzas Armadas, evitando que primaran los pinochetistas. ¿Por qué no eran pinochetistas los militares que dirigían la Junta de Gobierno? Porque no habían ilegalizado el Partido Comunista. ¿Sí? Entonces había que evitar, esto que resulta gracioso es terriblemente dramático,
había que evitar justamente la transición hacia el pinochetismo. Y para evitar la transición al pinochetismo había que apoyar, ¿sí? Criticando por supuesto, a los generales democráticos. La otra cuestión, el otro núcleo de la línea del Partido Comunista Argentino durante toda la dictadura fueron los llamados a una convergencia cívico-militar. Esto es la conformación de un gobierno cívico-militar en donde estuvieran los militares democráticos y las fuerzas del campo popular, democrático, incluso de la izquierda, como el propio Partido Comunista, y siguieron haciendo llamados a la convergencia cívico-democrática, cívico-militar, hasta después de las elecciones de 1982, como para marcar también esa continuidad en las líneas. Incluso cuando las Fuerzas Armadas, a pesar de que el Partido Comunista era un partido legal, desaparecieron y asesinaron a varias decenas de militantes comunistas a lo largo de toda la dictadura. Incluso, digamos, habida cuenta de la represión dirigida hacia sus propias bases militantes, el partido siguió sosteniendo este tipo de líneas políticas. La segunda cuestión que quiero mencionar es que la represión tuvo modalidades, escalas y temporalidades diversas que creo que tienen que ser incorporadas a la hora de pensar el lugar de la represión en los estudios sobre la izquierda en el periodo de la última dictadura militar. La violencia estatal y paraestatal se dirigió contra la izquierda marxista y peronista y se venía registrando, de hecho, desde antes del golpe de Estado. Y eso incidió tanto, como decían, las salidas hacia el exilio de dirigentes y de militantes, como la instalación de prácticas y lógicas de funcionamiento internas de estas organizaciones de militancia clandestina o semiclandestina, que se mantuvieron y que se reforzaron a lo largo de todo el contexto dictatorial. Aunque es posible en este punto sostener que la estrategia aniquiladora, y uso la palabra de un modo particular, aniquiladora en el sentido de como la concebían las Fuerzas Armadas, de una operación bélica tendiente al exterminio físico y completo del enemigo, que esa estrategia aniquiladora de las Fuerzas Armadas se dirigió privilegiadamente a las organizaciones político-militares y no a toda la izquierda, ello no minimiza el hecho de que la violencia represiva, como decía, golpeó a esas organizaciones, a sus dirigentes y a sus bases, y además tuvo impacto distinto según los distintos espacios locales y provinciales. Esto llevaría una larga consideración, no la voy a hacer, simplemente dejarlo mencionado. En suma, digo, esta conjunción de factores afectó a la izquierda, si bien esta no desapareció, y como han mostrado algunos trabajos, la actividad política y militante de la mayor parte de las organizaciones de la denominada izquierda no armada continuó no solo en el contexto del exilio, sino también en el país, consolidando modos de funcionamiento caracterizados por esto que se denominaba el tabicamiento, esto es, la militancia clandestina o semiclandestina. Por otro lado, y esto sin omitir ni minimizar, que la dictadura fue un régimen eminentemente represivo, caracterizado por las violaciones masivas a los derechos humanos, fue en los primeros años de la dictadura, entre 1976 y 1979, cuando se registró la mayor cantidad de desapariciones, asesinatos, huidas hacia el exilio y encarcelamientos, mientras que después de 1980 la represión merma, deja de ser el componente fundamental del régimen militar, y en particular en la segunda mitad o hacia la segunda mitad de 1982, la crisis del régimen militar generó condiciones más favorables para la actuación de las organizaciones políticas en general y de la izquierda en particular. Y en ese contexto cambiante, conflictivo, se organizaron y comenzaron a actuar con mayor visibilidad viejas y nuevas organizaciones de la izquierda en un proceso que tuvo características diversas y que se vinculó en gran parte con los modos en los cuales las organizaciones de la izquierda transitaron el periodo dictatorial. La segunda parte del texto se centra en, digamos, esto que podría denominarse la transición que se inicia a partir de 1981, luego del final de la primera junta militar, los primeros 5 años de gobierno militar. A partir de 1981 se abre una etapa muy conflictiva en la última dictadura militar argentina, se suceden 3 juntas militares, hay una primera etapa durante 1981, un intento de tibia apertura o liberalización o relajación de la represión, de los controles, de incorporación de algunos civiles, etcétera, de instancias de diálogo político con los partidos políticos, que se frustra, ¿sí? Se corta hacia fines de 1981 cuando vuelven los sectores duros de las Fuerzas Armadas al control del aparato del Estado. Es el periodo del general Galtieri, que es quien declara la Guerra de Malvinas en abril de 1982. Digamos, esto de lo que da cuenta en todo caso es de las
fracturas, los diversos proyectos y la diversidad dentro del elenco militar y de los sectores que apoyan a la dictadura militar. De hecho, la dictadura militar argentina no fue un régimen homogéneo, lejos de ello. Digamos, es posible encontrar fases, como digo, proyectos diversos, sectores diversos, etcétera, que es importante considerar a la hora de analizarla. Además, para 1981 ya se había iniciado, en primer lugar, una crisis económica que se vuelve muy significativa. 1981, fines de 1980 a 1981, no solo había perdido virulencia el accionar represivo, sino que además la economía estaba mostrando síntomas de vulnerabilidad notables. Esto aviva las protestas sociales, el movimiento sindical, los conflictos en el ámbito laboral. Y hay un momento allí, en ese final de la dictadura, que es, como digo, la Guerra de Malvinas, que es el momento en el cual no solo los partidos políticos, sino en particular la izquierda, adquieren una visibilidad en el escenario político que no habían tenido hasta ese momento. Yo analizo muy brevemente en el trabajo lo que sucede en el contexto de la Guerra de Malvinas. De hecho, fue un momento, el momento más alto probablemente de consenso hacia la última dictadura, que se manifestó incluso en digamos, movilizaciones públicas en la calle, masivas, de apoyo al gobierno militar que había ocupado las islas, y las organizaciones de la izquierda, casi sin excepciones, manifiestan de algún modo u otro el apoyo a la guerra, el apoyo a la llamada causa de Malvinas, enunciando distintos tipos de argumentos, considerándola una guerra contra el imperialismo, que fue la posición, por ejemplo, de los comunistas. La ocupación británica de las Islas Malvinas era una agresión imperialista, entonces se apoyaba la decisión del gobierno militar de recuperarlas. El Partido Intransigente y el Partido Socialista Popular tuvieron posiciones más o menos parecidas, incluso convocando a sus militantes a sumarse como voluntarios para ir a luchar a las islas del sur. Lo mismo hace Montoneros del exilio, llamando a apoyar militarmente a los soldados argentinos y obviamente nadie convoca a Montoneros a ir a las islas a defender la soberanía argentina. En el caso de las organizaciones trotskistas y maoístas, con matices, e incluso actuando desde la legalidad, consideraron que se trataba de una guerra imperialista contra un país semicolonial y por ende había que apoyar al país semicolonial en ese contexto, o considerándolo una guerra colonial, una guerra justa, etc. Digo, es interesante también tener en cuenta el modo en el cual se posiciona todo el espectro de la izquierda respecto de la guerra de Malvinas. Junto con ello, la mayor parte de las organizaciones de la izquierda, sobre todo la izquierda marxista, llaman a tomar medidas de emergencia, por ejemplo, elaborar un plan económico que fortalezca la industria nacional, suspender el pago de la deuda externa, expropiar los capitales ingleses en la Argentina, producir la transición democrática, etcétera, que el gobierno militar, por supuesto, no atiende. En primer lugar, porque a los 2 meses de iniciada la guerra, las Fuerzas Armadas argentinas son inapelablemente derrotadas por el ejército británico, y a partir de ese momento, junio de 1982, se inicia esto que se denominó el derrumbe de la dictadura militar. Cuando se habla de la transición en la Argentina, se suele utilizar la idea de una transición por colapso o una transición por derrumbe. El poder militar se derrumbó. Sin embargo, esto quizás también habría que matizarlo, porque la Guerra de Malvinas termina en junio de 1982 y las elecciones son en octubre de 1983, y la asunción del primer presidente electo democráticamente en diciembre de 1983. Esto es, las Fuerzas Armadas tienen tiempo y tienen margen para pautar los tiempos, las modalidades y las características del proceso de recambio, ¿sí? Que conduce, como digo, a las elecciones y al final de la dictadura. El periodo entonces que se abre a partir del final de la guerra con Gran Bretaña es un periodo en donde la situación política y el clima social se modifica en forma sustancial, dando lugar a la abierta y generalizada expresión de resistencias, de cuestionamientos a la dictadura, aumento de, como digo, la conflictividad social y laboral en el mundo del trabajo, pero también digamos, reconociendo otros escenarios y actores, estos llamados movimientos sociales que aparecen hacia el final de la dictadura. El más relevante, el más significativo por su presencia social y política es el movimiento de derechos humanos, pero también aparecen otros movimientos sociales, barriales, sindicales, estudiantiles,
que mostraban justamente a actores políticos novedosos de lo que podríamos denominar las otras víctimas de las políticas o estrategias impuestas por la dictadura militar. En todos estos espacios actuaban a título individual o colectivo, más o menos orgánica o inorgánicamente, militantes de la izquierda. En el ámbito sindical o en el mundo obrero, siempre teniendo en cuenta de que en la Argentina el movimiento obrero y sindical estuvo y siguió estando hegemonizado por el peronismo sin vueltas. Según datos registrados en 1985, las direcciones peronistas controlaban para ese momento el 90% de los sindicatos. El 80% de las conducciones de seccionales y el 70% de las comisiones internas. Esto es, la hegemonía del peronismo en el movimiento sindical es indiscutible, y esto siguió siendo así en el contexto democrático. Había sí presencia de organizaciones de izquierda en algunos sectores, en algunas ramas de la producción y de los servicios, pero de hecho no modifica, como digo, esta situación de hegemonía peronista. También en el movimiento de derechos humanos las organizaciones de la izquierda actuaron en general de forma inorgánica, con la excepción de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es una organización vinculada al Partido Comunista creada en la década de 1930, que se sumó al movimiento de derechos humanos desde sus inicios. El Partido Comunista también mostraba esta dualidad, ¿no? Por un lado, teniendo una línea muy conciliadora hacia el régimen militar, y por el otro lado, por la vía de la actuación de la Liga, interviniendo activamente en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, defensa de presos políticos, etc. En las distintas ciudades y provincias del país, la organización del movimiento de derechos humanos contó con una participación, como digo, en general inorgánica, de militantes comunistas, trotskistas, maoístas y algunos exmilitantes de la izquierda armada. Y esta participación en el movimiento de derechos humanos se acrecentó en los años democráticos, ¿no? Los años siguientes. Lo mismo la participación de militantes y corrientes de la izquierda en movimientos juveniles que emergieron sobre todo hacia 1982-83, en particular en las universidades, en movimientos de juventudes políticas, en movimientos barriales o vecinales, en movimientos de mujeres que se organizaron en el periodo, que iban desde organizaciones de amas de casa que luchaban contra la carestía, el aumento de los precios, como en el movimiento feminista, experiencias en el campo artístico y cultural o en espacios de sexualidad disidente. Hay ya toda una serie de trabajos sobre este tipo de cuestiones que muestran, digo, esta actuación de las organizaciones de la izquierda o de militantes de la izquierda. El proceso de derrumbe del poder militar que se abrió, como digo, después de la derrota de la guerra de Malvinas, recortó las posibilidades de las Fuerzas Armadas de imponer condiciones para el recambio institucional o de garantizarse una autoamnistía, como de hecho sí sucedió en el resto de los países del Cono Sur, en Brasil, en Chile, en el Uruguay, vinculados con la investigación de las violaciones a los derechos humanos, pero no impidió que el gobierno militar, como digo, estableciera las pautas de la transición. En ese contexto, el último presidente militar, el general Mignone, anunció el fin de la veda política y el traspaso del gobierno del poder a un gobierno civil, y se inicia un periodo de negociaciones y de discusiones entre las organizaciones políticas mayoritarias y las cúpulas militares, que culmina en un estatuto de los partidos políticos. Ese estatuto de los partidos políticos dispone cuáles van a ser las características de actuación de las organizaciones políticas para poder presentarse a elecciones. Debían obtener una serie de requisitos para poder presentarse a elecciones, en términos de reactualizar los padrones partidarios y afiliar una cantidad determinada de personas vinculadas con un porcentaje del padrón electoral para poder participar en las elecciones. Lo que sucedió a partir de ese momento es un proceso de reorganización interna de todas las formaciones político-partidarias y que se ponen en marcha campañas de afiliación masiva para renovar sus padrones partidarios. En lo que refiere a la izquierda, y se podría hacer también toda una serie de consideraciones respecto de los partidos tradicionales, porque con el peronismo, el radicalismo, los partidos del centro-derecha pasó más o menos lo mismo. Lo que refiere a la izquierda es necesario mencionar que el proceso de recomposición política y organizativa tuvo variaciones, como decía hace un momento, vinculados con los modos en los que estas organizaciones habían transitado los años de la dictadura. Las que no habían sido ilegalizadas, las que habían permanecido como partidos legales y por ende pudieron mantener casi intacta la estructura partidaria,
se encontraron en mejores condiciones para iniciar una rápida transición a la actividad pública y política, como sucedió con el Partido Comunista, con el Partido Intransigente, con el Partido Socialista Popular, que en el caso de las organizaciones que habían permanecido ilegales, las organizaciones trotskistas y maoístas. Bueno, yo allí lo detallo, no tengo tiempo, no me voy a meter demasiado porque faltan 5 minutos. Digamos, estas organizaciones que habían permanecido legales efectivamente realizaron una transición más rápida, más eficiente a la actividad pública y política. En el caso en particular de las organizaciones trotskistas y maoístas, refundaron o fundaron nuevas organizaciones, no podían usar el nombre del partido prohibido, debían crear otro, ¿no? Política Obrera pasó a llamarse Partido Obrero, el Partido Socialista de los Trabajadores pasó a llamarse Movimiento al Socialismo, el Partido Comunista Revolucionario pasó a llamarse Partido del Trabajo y del Pueblo, y así una serie de nuevas organizaciones que en general se basaban en las viejas estructuras que habían más o menos sobrevivido al periodo de la última dictadura. Estos cambios en las estructuras y en las dinámicas organizativas estuvieron acompañados, y esta fue una característica de los años 80, por elementos novedosos, en particular la afluencia de nuevos militantes. Los años 80 fueron un periodo de politización acelerada, sobre todo en sectores de la juventud, digamos, jóvenes que ingresaban en la militancia en este nuevo contexto, y además el retorno de militantes y dirigentes provenientes del exilio o quienes se habían alejado de estas organizaciones producto de la situación represiva. Y aunque podría postularse que este fenómeno fue más amplio, efectivamente, en los partidos tradicionales, el radicalismo, el peronismo, incluso el partido intransigente, también se extendió al resto de la izquierda. Entonces, una de las cuestiones que me interesa plantear es que si el golpe de Estado fue un punto de inflexión en la historia de la izquierda argentina, no menos significativo fue ese momento ubicado entre la etapa final de la dictadura y la coyuntura electoral de 1983, en donde las distintas expresiones de la izquierda debieran adecuar, como digo, sus estructuras organizativas y sus estrategias políticas a un nuevo contexto caracterizado por la apertura, por la politización creciente, salir del aislamiento forzado impuesto por las restricciones del régimen militar o incluso por lógicas de seguridad partidaria, y proyectar su actuación a un espacio público y político ampliado. En octubre del 83, todas las expresiones de la izquierda organizada se presentaron a las elecciones. Esto contrastaba con las elecciones previas, las de 1973, una década antes. En esas elecciones de 73, solo dos o tres organizaciones de izquierda se habían presentado a las elecciones. En octubre del 83, todas o casi todas, por lo menos las que estaban autorizadas. Digamos, eso mostró un cambio muy significativo en los horizontes políticos de la izquierda, en el sentido de situar la intervención político-electoral como un elemento fundamental de la línea, ¿sí? De las líneas políticas y de las estrategias. Aquí también hubo algunas diferencias respecto del modo en el que se presentaron. Hubo organizaciones de izquierda que se presentaron con fórmulas propias y otras, como el Partido Comunista, que definieron el apoyo al peronismo. Esto es, votar a los candidatos peronistas. Esto marcó también una diferencia en los posicionamientos. En esas elecciones de octubre del 83 se repitió un fenómeno que es, digamos, muy notable en el caso de la Argentina, que es la polarización entre los dos partidos mayoritarios, radicalismo y peronismo. Que obtuvieron por abrumadora mayoría, ganaron las elecciones, aunque fue el candidato radical el que ganó las elecciones nacionales. El peronismo mantuvo un caudal muy importante de votos y las gobernaciones de algunas provincias. Las performances electorales de los partidos de izquierda fueron, por lo menos, como decía, poco destacables. En las elecciones nacionales, el Movimiento al Socialismo obtuvo el 0,3% de los votos y el Partido Obrero el 0,1% de los votos. Esto es, el 0,4% de las preferencias de los votantes, que se inclinaron mayoritariamente, abrumadoramente, por el radicalismo y el peronismo. La única fuerza de la izquierda, no marxista en este caso, que obtuvo un cierto caudal de votos fue el Partido Intransigente, que alcanzó un poco menos del 3% del total de los votos en esas elecciones nacionales y consiguió 3 bancas en diputados. La tercera fuerza, lejos, la tercera fuerza más votada después del radicalismo y el peronismo. 2 minutos más. Una mirada muy panorámica sobre la izquierda en los años de la transición muestra que, en primer lugar, la izquierda tuvo una influencia muy limitada sobre las dinámicas del proceso de transición y de recambio institucional, hegemonizado por las dos fuerzas políticas mayoritarias. Sin embargo, se trataba
de organizaciones que tuvieron presencia en la coyuntura y que actuaron en el mundo del trabajo, en la universidad, en los movimientos sociales y culturales, participando activamente en ese proceso de democratización que se iniciaba, si bien no lograron más que un porcentaje reducido de votos y de representación parlamentaria. Los partidos de la izquierda tuvieron estrategias diferentes en los primeros tramos del proceso de institucionalización y establecimiento de la democracia parlamentaria, pero en todos los casos, como decía, la intervención político-electoral adquirió un lugar clave en las líneas partidarias. Además de los lugares tradicionales de actuación política de la izquierda. Por un lado, el movimiento obrero y sindical, que estaba transitando en esos momentos por una coyuntura de muchos cambios, y por el otro lado en el movimiento de derechos humanos, en el movimiento estudiantil, etc. La presencia de la izquierda en el escenario político argentino se sostuvo a partir de ese momento con variaciones importantes. Por ejemplo, la pérdida de influencia del partido intransigente, que de ser la corriente hegemónica dentro de la izquierda, esa izquierda genérica de los años 80, perdió prácticamente toda influencia por diferencias internas y visiones internas irreconciliables hacia 1987. Por el otro lado, por el proceso de crisis terminal que tiene el Partido Comunista a partir de 1986, cuando hace sus 16 congresos. Los comunistas hablan de un momento de viraje, se pone en discusión, entre otras cosas, la línea que el partido había tenido durante el periodo de la dictadura militar. Entonces es un momento, digo, de crisis de la organización que prácticamente, bueno, no desapareció, todavía existe el Partido Comunista, apoyando sistemáticamente el peronismo hasta el día de hoy. Digo, el Partido Comunista sale indemne de la última dictadura, pero la crisis en todo caso se retrasa unos pocos años, hasta mediados de los 80. En este sentido, digamos, yo creo que la perspectiva que plantea que hacia la segunda mitad de los años 80 han desaparecido muchos de los elementos que habían caracterizado a la cultura política de gran parte de la izquierda argentina, para dar lugar a un nuevo tipo de expresiones culturales y políticas. Para fines de los años 80, las amplias expectativas que había generado la transición democrática en la Argentina ya habían sido frustradas por las crisis económicas y sus efectos sociales, por el retroceso de la política de derechos humanos del gobierno de Alfonsín, dando paso a un clima de derechización que termina de consolidarse hacia 1989-90 y sobre todo en la década siguiente, ¿no? En todo caso, a partir de 1987, los últimos años de los 80, parece cerrarse, ¿sí?, por derecha ese momento ambiguo, complejo y contradictorio que caracterizó los primeros tramos del proceso de democratización o de la transición en la Argentina.